Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre de lo poco. Proverbios 16:8 en la Nueva Versión Internacional dice: más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Vivimos en un mundo donde se predica sobre la abundancia, sobre la prosperidad, sobre que tienes que tener más cada vez, y hemos descuidado lo que verdaderamente abre la puerta, que es hacer mucho con poco. Las madres son expertas en esto. Logran sacar una comida con pocos ingredientes. Logran hacer mucho con una poca economía. Siempre tienen que tener esa inventiva. Te aseguro que cuando tú eras estudiante, lograbas hacer mucho con poco. Fue que cambiaste tu mentalidad, que comenzaste a ponerte límites de acuerdo a lo que tenías. Antes no existían límites. Hay cosas que no puedes comprar, no importa todo el dinero que tengas. Los verdaderos amigos, una buena chamusca, mojarte bajo la lluvia, aventuras y momentos que quedaron en tu vida, te lo aseguro, y que fueron completamente gratis. Que no tuviste que poner un solo centavo. Pero, desafortunadamente, la sociedad nos cambia esa mentalidad. Y comenzamos a despreciar lo poco. Comenzamos a vernos menos si tenemos poco. Y no nos damos cuenta que de lo poco podemos obtener mucho. Y en esa carrera que no da tregua, comenzamos a buscar maneras y formas de hacer mucho, aun cuando no sea íntegro hacerlo, aun cuando eso implique llegar a ser corrupto o llegar a ser personas que hagan cosas que no están bien con tal de obtener los recursos necesarios que a ti te parecen mucho. Por eso la palabra es tan sabia y por eso quise comenzar con este pasaje. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. El Salmo 37, 16-17 dice: más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué estás despreciando lo poco? ¿Por qué piensas que vas a ser diferente cuando estés sobre mucho? Todo lo contrario, solo se van a exponenciar las carencias de nuestra personalidad cuando estemos en lo mucho. A veces lo poco es una prueba. A veces lo poco simple y llanamente es para que podamos abrir la puerta sin el orgullo, sin el ego, sin esa autosuficiencia en la que hemos caído en esta sociedad. Ahora en las iglesias también predicamos sobre lo mucho y hemos ignorado lo poco. Mira lo que dice el Señor, Mateo 25:21. Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. En otra versión dice: sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y esto es una parábola que Jesucristo estaba narrando. Es una enseñanza que Él dejó. ¿En qué momento vamos a ser fiel? Cuando estemos sobre lo mucho. Según la enseñanza del Señor, no es ahí donde se muestra. Tú llegas a lo mucho cuando eres fiel en lo poco. Eso significa que no deben de haber esos cambios de humor en el momento de que tenemos poco, sino todo lo contrario, debemos de aprender a ser felices, tal como lo decía Pablo. Sé vivir en abundancia y en escasez. Debemos de ser felices en lo poco y debemos de ser felices cuando Dios nos ponga en lo mucho. Pero dejemos de anhelar tanto lo mucho y comencemos a agradecer por lo poco que podamos tener. Porque desafortunadamente espiritualmente también hemos olvidado lo poco y queremos lo mucho, queremos empezar desde lo mucho. Hoy hablas con los cristianos y te dicen: es que yo no tengo tanta fe. Yo tengo poquita fe y con eso no puedo hacer nada. Yo creo que con la fe que yo tengo, Dios no puede hacer nada porque es muy pequeña. ¿Te das cuenta cómo hemos cambiado el concepto de la enseñanza del Señor por un concepto de prosperidad que es vacía y ficticia, que al final de todo no te va a llevar a la eternidad? Porque si tú puedes ser fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Pero si tú no puedes ser fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Si tú no puedes usar esa poca fe que tú tienes, entonces ¿para qué quieres mucha fe? Vas a encontrarle excusas. Vas a comenzar a decir: no, este milagro o este suceso me parece poco. ¿Te das cuenta? Siempre vas a despreciar lo poco. Cuando el Señor dice: ahí es donde te voy a conocer. Ahí es donde tú vas a superar las pruebas. Por eso titulé esta dosis: de lo poco. De lo poco podemos hacer mucho. En serio, podemos hacer muchísimo. Lo que pasa es que estamos tan contaminados por el mundo que dejamos que el mundo hoy dicte las reglas de la iglesia. Y no es así. Quien dejó las reglas de la iglesia es el Señor a través de su palabra. Y si su palabra dice que si de lo poco somos fiel, sobre lo mucho nos pondrá, entonces comencemos a agradecer por lo poco.
Mateo 17:20 dice, por la poca fe que tienen, respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible. ¿Sabes por qué utiliza esa figura de la semilla de mostaza? Porque es la semilla más pequeña que puede existir, pero se convierte en un árbol grande cuando lo cuidas. Tú puedes decir, ay no, esta semilla tan insignificante, ¿por qué me voy a tomar el tiempo de preparar la tierra y de ponerla ahí? Otro puede ver esa pequeña semilla, preparar la tierra, cuidarla durante años y al final va a tener un gran árbol. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas con el Señor? De lo poco. ¿Quieres ser esa persona que desprecia esa semilla de mostaza? ¿O quieres ser esa persona que utiliza esa semilla de mostaza y le puede decir a esos montes que hoy son imposibles que se muevan y se moverán? Lo que el Señor trataba de enseñar era que no se trata de lo mucho o de lo poco que podías tener, sino de lo agradecido que puedes ser con lo que tú tienes en este momento. Por eso el Señor les dice, si tuvieran la fe como del tamaño de un grano de mostaza, hoy tú tienes en tus manos, tu fe te aseguro que es muchísimo más grande, pero como minimizas lo poco, como ya no te atrae el comenzar de cero. Hoy todos queremos comenzar siendo millonarios, queremos ir a un servicio y ser prosperados inmediatamente, queremos una palabra en el instante, ya no nos atrevemos ni siquiera a invertir nuestro tiempo solo para llegar a agradecer a la iglesia de que Dios nos mantiene con vida. ¿Te das cuenta cómo desperdiciamos los grandes recursos que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero que la sociedad llama poco? Es tiempo de cambiar esa mentalidad. Es tiempo de que con lo poco nosotros hagamos mucho. Reflexionemos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos des la certeza de que con lo poco podemos hacer mucho, porque ese poco es proveído por ti para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos serte fiel, que nunca despreciemos todo lo que tú nos das o todo lo que tú nos has dado este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.